¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Fuera de Contexto. Ya nos conoce todos los miércoles en punto de las 8 de la noche aquí para platicar y analizar algunos temas de coyuntura política, tanto nacional como internacional. Mi nombre es Kike Ortega y me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de miércoles. Vaya que se ha movido esta semana en términos noticiosos, aunque todo girando acerca de un tema que seguramente usted ya se estará imaginando de qué vamos a hablar esta noche. Y bueno, pues es un poco continuación de lo que platicábamos la semana pasada con nuestra invitada, con Denise Mead, el día de hoy con una invitada muy especial. Pero antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, quiero platicar rápidamente. Oiga, ¿usted de casualidad ha visto al doctor Hugo López-Gatell? Nadie lo ha visto, no se sabe nada de él. Por ahí se dice todavía seguirá vivo o no, o qué es lo que está pasando con el doctor Hugo López-Gatell, porque no se sabe ni pío de él, literalmente. Y bueno, pues evidentemente esto pues genera suspicacias, porque pues irónicamente el que se supone que más sabía sobre una epidemia como el COVID en este país, pues lleva ya 2 semanas sin dar señales de vida. Y bueno, hablando justamente de señales de vida, ¿qué tal lo que está pasando en Chile con las vacunas? Ya récord, Chile es el país que más vacunas está aplicando a nivel mundial, incluso más que Israel. Israel prácticamente ya tiene casi a su 100% de población vacunada. Chile va muy adelantado, muy aventajado. En Latinoamérica es el país que más vacunas ha puesto. Y México, bien, gracias. Pero tenemos también el caso de los Estados Unidos. ¿Qué tal lo que nos dijo Joe Biden en estos días? Joe Biden logró que se aprobara en el Congreso de los Estados Unidos un plan por 1.9 trillones. Escucha lo que le estoy diciendo, 1.9 trillones de dólares. Un plan de rescate económico para mitigar los efectos del COVID. ¿Qué incluye? Incluye cheques de $300 semanales para las personas que estén desempleadas, cheques de $1,400 para estimular la industria y 14 billones de dólares para la distribución de la vacuna que todavía hoy se está aplicando en los Estados Unidos, entre muchos otros temas más. Algunas voces apuntan de que este plan, este rescate económico que está implementando Joe Biden, pues es muy parecido a lo que planteaba López Obrador y que se está implementando de ayudar directamente a las personas y no ayudar a los negocios. Pero bueno, creo que hay una gran diferencia en torno a lo que se está haciendo en los Estados Unidos respecto a lo que se está haciendo en México o faltando por hacer en México. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar con nuestro tema central de esta noche porque hay mucho que platicar en torno a este 8M, lo que pasó este lunes acerca de toda la manifestación de las mujeres en el centro de la Ciudad de México y en distintos lugares de la República Mexicana. ¿Y quién mejor para platicarnos de este tema y para estar conversando con ella que una mujer líder de opinión, una queridísima amiga y quien además tuve el enorme honor de colaborar con ella en varios espacios? Y hablo, por supuesto, de mi querida Pita Ojeda, periodista con gran renombre y con gran trayectoria, a la que además le reconozco su fortaleza y su discurso justamente en este tenor del feminismo. Es una persona que conoce muy bien de este tema, que ha tratado mucho al respecto de ello, y pues por ello quiero darle la más cordial bienvenida. Mi querida Pita, ¿cómo estás? Ay, muy contenta de saludarte, Quique, a todos ustedes, muy buenas noches. Gracias por invitarme a tu programa, qué padre. Ahora se invirtieron los papeles, pero está padrísimo. Es correcto, Oye, pero Pita, siempre dime, he pensado que eres un gran comunicador y entrevistador, así que gracias. Y viniendo de tus labios, la verdad es que eso es un gran honor, Pita, porque bueno, pues aprendí de la maestra. Oye, a ver, vamos a entrar en materia. ¿Cómo viste todo lo que pasó este lunes, este 8 de marzo? ¿Qué sabor de boca te deja todo lo que vimos, la enorme valla de Palacio Nacional, la valla humana de policías enfrente de la casa de Andrés Roemer? ¿Qué sabor te deja el incendio hacia las policías, que también del otro lado pues está, también hay que pensarlo y mencionarlo? ¿Qué sabor de boca te deja todo lo que vimos? Pues fíjate que sí, es una cosa como muy agridulce, sobre todo pensando pues que hace un año ahí estaba yo, ¿no? O sea, entre la bola, empezando porque el año pasado cuando dicen
que no llegamos ni a 100,000, las que estábamos ahí decíamos, no manchen, ¿cómo no vamos a hacer más de 100,000? Era un mundo, o sea, de hecho, nunca logramos salir nosotros del Monumento de la Revolución porque pasaban las horas y las horas y los contingentes seguían saliendo, ¿no? Mira, empiezo por la aparición del muro. La verdad es que cuando vi ese muro rodeando media ciudad, ¿no? Pero específicamente Palacio Nacional, sí la sensación sí fue muy desagradable, porque si bien comprendo que efectivamente pues hay que cuidar la Puerta Mariana y que si la cantera se echa a perder y luego hay que limpiarla y todo esto, ya el mensaje que estaba mandando el gobierno era muy malo. Me blindo por completo. Yo, mi primer pensamiento fue, a beautiful big wall. O sea, las palabras de Trump fue lo primero que vinieron a mi mente cuando empecé a ver cómo pintaban, ¿no? Cómo escribían los nombres, cómo decoraban y le ponían flores. La verdad es que es súper conmovedor. Me pareció una forma gloriosa de convertir lo malo en bueno. Y entonces ya llega este momento de la marcha, sabíamos que no iba a ser la marcha que hubiéramos querido tener. De entrada, pues porque la mayoría de las mujeres decidimos no acudir y a diferencia del año pasado, donde, por ejemplo, yo fui acompañada de 2 mujeres de 80 años, que me parecía fantástico ver abuelitas, mamás, niñas, jóvenes, de todas las edades y tipos. Pero en esta ocasión sabíamos que iban a ser mucho menos mujeres, que seguramente iban a ir más mujeres muy jóvenes, que son las más aguerridas, porque traen otra onda en la cabeza, pero también que seguramente, ¿no? Y todavía más después de ver el muro, iban a estar ahí grupos violentes, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, pues lo que se vio ya se esperaba, gente con molotov o con mazos, en fin, que esta marcha, al igual que el año pasado, estuvo invadida, ¿no? De otros grupos que buscaban desestabilizar. ¿De dónde provienen estos otros grupos? Pues no lo sé, puede ser de cualquier parte, ¿no? De grupos opositores, de partidos opositores y tal vez hasta del mismo gobierno, ¿no? Entonces, me parecieron muy desafortunados algunos temas. El primero, sin lugar a dudas, cuando estos hombres están apostados en la parte alta de Palacio Nacional, con algo que a la mente de cualquiera de nosotros lo primero que piensas es, ¿eso es un rifle de alto poder, una ametralladora o qué diablos es eso? Yo pienso que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Esa fue una cosa buena que pareció muy mala, porque quienes estaban abajo y los que estábamos viendo la televisión no teníamos por qué saber que se trataba de un desestabilizador de drones. Si se ponen todos en la orilla, al frente de Palacio, con estas armas o aparatos, así, ¿qué es lo que piensas? Son francotiradores. Eso fue el pensamiento generalizado, ¿no? Lo mismo pudieron haber hecho acostados en la azotea de forma tal que quienes estaban afuera no los vieran o un poco más adentro, no teníamos por qué verlos. Entonces, creo que ese sí fue un grave error. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Pita, en este punto de, ok, a ver, teníamos a estos personajes ahí como francotiradores desestabilizando drones? ¿Por qué querrían desestabilizar los drones? Alguien por ahí decía, no, es que lo que ocurre es que en la ley está que no se puede sobrevolar drones encima del Palacio Nacional porque está a pocos kilómetros del aeropuerto, poco más o menos como 9 kilómetros hasta donde sé, y lo que ocurre es que pues eso puede ser ahí un tema que vaya, que hasta de seguridad un poco. Bueno, vaya día para ponerse a aplicar la ley a rajatabla, ¿no? O sea, ¿cuántos años lleva esa ley? Resulta con que ese día particularmente se les ocurrió aplicarla a pie juntillas.
¿Por? Bueno, de hecho, el presidente López Obrador dijo hoy en la mañana, en la mañanera, que pues es que para cómo estaban las cosas, pudieron haber puesto cualquier cosa, hasta una bomba o algo así. Entonces, queda claro que ellos tenían o miedo o algún tipo de información que los llevara a sospechar que un dron podía aventar algo sobre Palacio. A mí me parece muy bien, ninguna cosa tiene por qué volar encima de Palacio, ¿no? O sea, ningún dron tendría por qué volar encima de Palacio, al igual que ningún dron puede volar encima de la Casa Blanca. O sea, son espacios que tienen que estar resguardados sin lugar a dudas, porque efectivamente drones hay de todo tipo, desde los que toman fotos o video, que son los más comunes, hasta los que mandan los Estados Unidos a Irak o a Irán, ¿no? A aventar bombas. O sea, entonces esa parte yo sí la comprendo. La parte que no comprendo es que hayan apostado a estos señores que obviamente son de la guardia, ¿no? Presidencial, que ahora tendrá otro nombre, pero hombre, ¿en qué cabeza cabe ponerse al frente? Eran alrededor de 15 o 20 hombres con este tipo de aparatos, muy mal. Totalmente. Pita, tú tienes muchos años de experiencia en el mundo periodístico, en México, en otras partes del mundo. ¿Habías visto anteriormente un muro como el que pusieron en este gobierno para blindar a Palacio Nacional? ¿Lo habías visto antes en la historia reciente? No, no, yo no recuerdo eso y de hecho desde niña Palacio Nacional es algo cercano a mí. Mi mamá fue periodista política, fue reportera de presidencia muchos años y de niña me tocó acompañarla a diferentes actos con todos los presidentes que pasaron durante esa época. Jamás vi algo así. No recuerdo con qué presidente fue, que se pusieron unas estructuras metálicas ahí, pero eran como de tubos que parecían como gradas, en realidad eran para que no te acercaras. Eso es normal, o sea, eso existe en todo el mundo. Lo vi en Bogotá, lo vi en Washington, lo vi en Guatemala, o sea, eso es normal. Eh, pero un muro de metal, que en realidad si te fijas era como una especie de doble muro, porque ya viendo las tomas aéreas, estaba el muro este negro que daba hacia la gente, luego había como una especie de muro de policías, ¿no? Y luego había otro muro más y luego ya estaba Palacio. No, yo nunca había visto nada así, ni creo que nadie lo haya visto. Escuché comentarios de diferentes analistas o periodistas y todos coincidían en que esto es la primera vez que existía. Es totalmente atípico, pero además también viniendo de una persona como el presidente López Obrador, que ha demostrado que es apasionado de los simbolismos, y eso no se lo niega a nadie. El señor le gusta hablar justamente de todos los símbolos, el símbolo del avión presidencial y por qué no se sube, el símbolo del Suru, después convertido en Jetta y hoy convertido en Suburbans, cómo cuando alimentas los coches van creciendo, ¿no? Y van todos esos simbolismos, por supuesto, que hablan y es parte de esos simbolismos que lo llevó a la presidencia, pero extrañamente también aquí manejan muy mal los simbolismos. Tú planteas, por supuesto, el tema de las personas antidrones. Es un simbolismo malo, necesario quizá, pero un simbolismo malo que se pudo haber manejado de otra manera. La valla, el muro, intentaron así como cuidar un poquito la manera en la que lo estaban diciendo y es que es un muro de protección, es el muro del amor, De paz. de la paz, ¿no? Bueno, pues yo creo que el gas lacrimógeno que aventaron pues era un gas para hacer sonrisas a las personas, para hacer sonrientes como el del Guasón, ¿no? O sea, evidentemente aquí estamos hablando de o les valieron gorra ahora sí los simbolismos, o de verdad ya están en un plano de soberbia tal que ya no les interesa lo que comuniquen, saben que tienen su mayoría garantizada. Sí, bueno, es que el problema es que efectivamente con este gobierno lo que está pasando es que no importa lo que digas ni las evidencias que tengas, ellos tienen otros datos o no, yo no lo veo así, ¿no? Fíjate en las preguntas que le hacen las reporteras, ¿no? Donde, por ejemplo, dicen, no, es que yo estaba ahí y sí aventaron los gases lacrimógenos. Pues no, no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, y entonces ya te cerraron toda vía de comunicación porque es, no, y discútele, Exacto. no hay Exacto. manera.
¿no? Estoy de acuerdo contigo en que efectivamente en esta ocasión específica de la conmemoración de las mujeres, les fallaron los símbolos gravemente, pero también me queda claro que es que no les importa quedar bien. Ha sido una constante. No les importa quedar bien porque también el discurso en todo momento es, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Nosotros apoyamos a todos, ¿no? A los hombres y a las mujeres. Pero al final las mujeres no están viéndose reflejadas en ese supuesto apoyo. El autonombrado el presidente más feminista de la historia, pues pareciera que está muy lejos de serlo, y no porque los demás lo hayan sido, los otros también estaban fatales en esos campos, pero López Obrador menciona, es que nunca se habían hecho manifestaciones de este tipo más que en mi gobierno. Falso. Todos recordamos, yo no había nacido en ese momento, pero la manifestación del 71, la manifestación del 81, la manifestación del año 2000, todas las que hubo en el sexenio de Enrique Peña Nieto y por supuesto en este sexenio, es decir, todos los anteriores han fallado. Pero uno pensaría que justamente como se vendió como una persona diferente, iba a hacer las cosas diferentes. Sin embargo, no ha sido así. Es más, los datos lo comprueban. Ahí te va un dato que hasta genera frío ahí en este punto. En 2 años y medio de gobierno, Pita, del presidente López Obrador, se duplicó el número de mujeres desaparecidas en México respecto a los primeros 2 años y medio de gobierno del presidente Peña Nieto. Duplicado. Peña Nieto, 2,418 mujeres desaparecidas. López Obrador, 4,267. Pues son números que nos deben de preocupar, es decir, las cosas no van mejor, ni siquiera en el tema de la protección a la mujer. Claro, fíjate que a mí también me ha brincado mucho cuando dice, antes no, y ahora resulta que sí, o sea, ahora vienen y arman estas megamarchas. También creo que es un tema que ha ido creciendo con los años, y es que en verdad ya las mujeres ya no podemos tolerar lo que está sucediendo. Entonces, el enojo de las mujeres es que no es específicamente contra él o contra su gobierno, pudo haber sido cualquier otro gobierno, es que simplemente cuando sabes que diariamente matan a 10 mujeres en feminicidio, o sea, no cualquier asesinato, sino con las agravantes que conlleva un feminicidio, cuando sabes que cada 14 minutos violan a una mujer, entonces y con la nueva conciencia femenina, que esto es muy importante, y no estoy diciendo feminista, con la nueva conciencia femenina en el que también las mujeres estamos empezando a tomar diferentes lugares de poder, por decirlo de alguna manera, en el que estamos más enteradas, en el que estamos más participativas, en el que ya no se nos da la gana que nos obliguen a hacer las tareas domésticas y otro tipo de cosas, aunque de todas maneras las tengamos que hacer, ¿no? Porque las hacemos porque las hacemos. Sí, el año pasado fue el colmo, ya cuando de verdad todas las mujeres dijimos, ya no. Y entonces, como te decía, se nos unieron las mamás, las abuelitas, las tías, o sea, todo el mundo estaba metido en esta. Y creo que es esto que pasó el lunes, pues ya es la consecuencia lógica. No estoy hablando de los actos de violencia, que son reprobables en todos los sentidos, pero que ya hay una conciencia femenina de que si no hacemos algo, nos van a acabar masacrando, porque a las mujeres efectivamente en México nos matan. Totalmente. Ahora, Pita, tú te acordarás porque justo hace un año estábamos platicando de este mismo tema en tu programa y lo decíamos, a ver, es increíble que vemos esas personas que revientan las manifestaciones, esas personas rijosas. Te acordarás el año pasado a este periodista, a Juan Manuel, que le dieron un guamazo en plena manifestación, lo tumbaron, lo desmayaron, terminó en el hospital, lo tuvieron que operar y todo. Y además ese golpe ni siquiera se lo propinó una mujer, se lo propinó un hombre que estaba en esa manifestación. En la de este año, todos vimos escenas, se difundieron a través de redes sociales y medios periodísticos, de hombres dando instrucciones a otras personas para generar estos actos de violencia, claramente personas infiltradas.
Y tú pusiste en un tuit, Pita, y me pareció bastante interesante que decías, piensen ustedes, cuando hay este tipo de individuos que están infiltrados, ¿quién se beneficia de esos infiltrados? Aquí en este caso, Pita, ¿por qué nadie hace absolutamente nada? O sea, tanto al interior como al exterior. Quiero pensar que a lo mejor al interior es miedo, es decir, sí somos muchas las mujeres en esta manifestación, pero no venimos armadas, y ellos sí. Entonces, pues tampoco somos tontas, vamos tranquilas, ¿no? Pero también el gobierno no vemos que haga nada contra ese tipo de personas, y hablo, no hace nada nunca. ¿Por qué pasa eso en una manifestación el año pasado? No sé, aunque sí, ayer, si no me equivoco, ayer en la noche o esta mañana, vi que habían detenido a unos 3 o 4 hombres que sí los tenían totalmente identificados, porque el día de la manifestación, el lunes, todo el mundo se fue a su casa y aquí no pasó nada. Pero al día siguiente, con identificación de videos y fotografías, sí detuvieron a algunos. ¿Por cuánto tiempo o qué? Eso ya no lo sabemos, ¿no? Pero obviamente había hombres, los vimos todos, había algunos hombres que estaban dando instrucciones, había mujeres vestidas de negro, encapuchadas, que tenían marros, que estaban lastimando gravemente, y ellas obviamente pues no son la representación del movimiento de las mujeres, ellas no lo son. Totalmente. No, incluso, bueno, evidentemente sabemos que cuando en estos movimientos se ve a hombres, pues muchas veces esos hombres, pues por lo menos son corridos de esa manifestación porque pues es un movimiento de mujeres y es totalmente entendible. Llama la atención justamente que esas personas estén a su libre albedrío ahí en la manifestación, justamente reventándola. Ahora quiero pasar a otro tema, Pita, que también seguramente te llama la atención de todo esto que ha pasado. Claudia Sheinbaum dijo en una entrevista que a ella le había tocado vivir esta situación del abuso sexual, del acoso sexual, que ella cuando estaba en la universidad, quiero pensar particularmente en la UNAM, porque ahí estudió ella, fue víctima de un profesor que la invitaba a salir y que pues al final ese profesor a cambio de una calificación le estaba ofreciendo el verse, etcétera, ¿no? Ella fue víctima de eso. Y sin embargo uno pensaría, bueno, pues gracias a que ella lo vivió, siendo mujer y en carne propia en la universidad, pues ella debería de tener otro chip. Sin embargo, el desaparecido cuerpo de Granaderos, que hoy tiene otro nombre, pero ahí está, tapando la casa de Andrés Ruemer que mandaron tapear un día antes y que naturalmente pues iban a tumbar esas vallas de madera en 4 minutos, pero vimos ahí un cerco de más de 100 policías tapando la casa de Andrés Ruemer, una persona que ha sido acusada por 61 personas hasta el momento por abuso sexual. ¿Realmente Claudia Sheinbaum nos está simplemente dando a tole con el dedo o tiene instrucciones desde más arriba? ¿Qué pasa? Porque es muy incoherente lo que estamos viendo aquí de estos mensajes. Claro, yo desde que vi que empezaron a salir, sobre todo en Twitter, las fotografías y los videos de cómo estaban tapiando esta casa de Römer, lo primero que pensé es, justo, ahora todas se van a ir para allá. Esa es la lógica, ¿no? Porque a lo mejor muchas ni siquiera sabían dónde vivía, porque tampoco es que sea como una información que todos sepamos. ¿A quién le importa dónde vive Römer, no? Pero en el momento en el que empieza a salir ya es como, ok, ahora todos vayan a la Roma, a esa casa específicamente. Yo quiero pensar que ella manda, ella o él o quien haya sido, manda a los policías justamente para salvaguardar el que no hubiera algún tipo de violencia que pudiera afectar no a Roemer, sino a la calle, a los vecinos o algo por el estilo, pero creo que le salió muy mal. Hablando de los simbolismos, ¿no? O sea, hablando de los simbolismos, justamente. De es repente, que hay muchas cosas que parecen buenas, pero le salen muy mal. Claro, y de hecho es un poco lo que decías, o sea, a ver, creo que es condenable la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, o sea, es también condenable una persona que decide romperle los vidrios a una casa, o pintarrajear una pared, porque pues al final estamos hablando de una propiedad privada y no es una manera correcta de manifestarse, es entendible por el hartazgo, pero al final de cuentas, pues esa casa simplemente la vende y ya, pero pues la persona es la que sigue ahí, impone, ya es a esa persona contra la que evidentemente hay que rendir cuentas.
pero poner un cuerpo de más de 100 policías para tapar una casa, pues creo que es hasta exagerado, como que habla demasiado de este señor tiene prioridad. Son simbolismos que naturalmente preocupan, porque justo lo que dijeron al posterior de la manifestación es, si así como cuidaron la casa de Andrés Roemer, nos hubieran cuidado a nosotras, probablemente no estaríamos manifestándonos. Y tiene toda la razón en ese dicho. Si cuidaran a los monumentos, si nos cuidaran a nosotras, igual que como cuidan a los monumentos, probablemente no estaríamos en esta situación. Creo que aquí, evidentemente, el gobierno está dando señales equivocadas por donde se le vea de sus prioridades. Fíjate que a mí el caso específico de Claudia Sheinbaum es algo como que me mantiene en suspenso un poco porque por una parte la veo muy capacitada para tomar ciertas decisiones, por ejemplo, el tema de la vacunación. Queda claro que en la Ciudad de México es 1000 veces mejor llevado que en otras partes del país. ¿Por qué? Pues digo, a lo mejor porque tienes más con qué moverte, pero específicamente porque ha habido una planeación, ¿no? Las últimas personas que se han estado vacunando, por ejemplo, en el Campo Marte, dicen que llegan 15 minutos antes, inmediatamente les ponen su vacuna, se quedan la media hora después, salen muy contentos, salen muy felices, mientras que en Oaxaca ya supimos de casos donde el primer día tuvieron que esperar 24 horas formados. Eh, Cuando dices que Claudia, que la señora Sheinbaum, ella misma confesó haber sido víctima de acoso o de abuso o lo que sea, no es de extrañarse. 7 de cada 10 mujeres en México tipo de acoso o de abuso. Algunas más que otras y algunas desgraciadamente no viven para contarlo. Creo que esto nos tiene que hacer a todas ser solidarias con las demás, porque son contadas las mujeres que han vivido en una burbuja en la que no han sido tocadas ni siquiera con un mal pensamiento. Eh, a veces hace cosas muy bien, pero a veces hace este otro tipo de cosas que son una muy mala señal, un muy mal mensaje y que lo único que hacen es incendiar más el momento y los ánimos que están ya de por sí están muy caldeados. Oye, Pita, y vamos a platicar de otro, todavía no gobernador, pero para allá va, discreto y sigiloso, Félix Salgado Macedonio. El lunes, de manera muy burlona, a mi entender, publica lo siguiente en su Twitter: mi respeto y admiración por las mujeres. Una persona que tiene 5 acusaciones, 5 carpetas abiertas de abuso sexual. Y ahí va, o sea, todavía no es oficialmente candidato, supuestamente habían bajado la candidatura, pero que luego que no, y ahí va, y ahorita están haciendo campaña sin candidato, y puede ganar. Al final. Yo creo que sí va a ser el candidato, porque fíjate, si hicieron todo este numerito para que el fin de semana se hicieran las famosas encuestas, era para que de inmediato, como lo han hecho con otros, era para que de inmediato en la noche lo dijeran, ya quedó o no quedó. No dice nada, pues obviamente porque al día siguiente era la marcha y el Día de las Mujeres. No dice nada el martes porque el tema está súper caliente, pero ¿por qué sí creo que él es? Por los comentarios de López Obrador, una, y por la renuncia de Estefanía Veloz a Morena. Me parece que en el momento en el que Estefanía Veloz dice que renuncia a Morena, ya es así como claro, porque ya sabe que sí queda Salgado Macedonio. Y además el presidente todavía lo dijo hoy en la mañana, que la gente de Guerrero es la que tiene que decidir. Ay, mira, yo le he dado muchas vueltas en mi mente al caso de Salgado Macedonio. Efectivamente o pudiera ser probable que grupos opositores, los contrarios, etcétera, hayan inventado que 5 mujeres diferentes hayan sido acusadoras de él por abuso o por acoso o lo que sea. Sin embargo, algunos de estas acusaciones se hicieron hace mucho tiempo, no procedieron o lo que sea, pero se hicieron hace mucho tiempo. Por lo tanto, no es algo nuevo, ¿ok? Por un lado. Pero la más importante me parece que sea que sí lo hizo o sea que no lo hizo, hay algo que se llama moral.
O sea, me parece moralmente derrotado, ya que les gusta mucho esta fórmula, moralmente derrotada una persona que llega a fuerza de imposición teniendo aún estas acusaciones en contra. ¿Qué era lo decente hacer? Decir, ok, hagan las investigaciones. Cuando se vea que no fui yo, entonces aquí voy a estar. Pero mientras haya unas acusaciones tan graves, parece delicadísimo que alguien insista y que además se burle y que además diga que hay toro, ¿no? Que salga sonriente. Y me pareció fatal que pusiera lo de las mujeres, que él está con las mujeres y bla. Me parece fatal en general todo. Pero a ver, ¿qué le debe López Obrador a Salgado Macedonio como para insistir tanto a capa y espada y ante esta situación? O sea, digo, lo que se ve no se juzga también, tú bien lo mencionaste. Hay acusaciones ahí muy viejas que si bien a lo mejor ya caducaron, ya prescribieron, como se dice en el argot legal y todo, ok, pero ahí están, ahí está la base, ¿no? Y ante la duda, pues mejor a este señor no lo ponemos, mejor que esté en un perfil más discreto y todo. Sin embargo, ahorita están empecinados en que el señor vaya. Y es muy claro los resultados que dio cuando fue alcalde de Acapulco. O sea, se disparó la delincuencia organizada en Acapulco. Ninguno de nosotros podíamos ir de vacaciones a pararnos a Acapulco porque sabíamos que había muertos, había bombas, había descabezados. O sea, se disparó cuando él era alcalde. Tampoco es como que sea una casualidad. O sea, el señor claramente es ineficiente, por decirlo menos, en sus labores de gobierno. ¿Por qué insistir tanto en este tema? ¿Realmente es una persona tan cercana al presidente o le ayudó demasiado en la campaña de 2018 y es el cobro de favores? O sea, no lo veo por ningún lado una explicación lógica. Pues por ahí leí en alguna columna que decían que era como una especie de pago a Monreal, porque Félix Salgado Macedonio es gente de Monreal. Mira, no lo sé. Creo que es la misma pregunta que nos hacemos muchos. ¿Qué le debe o cuál es la ferre a que sea justamente esa persona? Una puede ser porque efectivamente es muy conocido. Ajá. O sea, si tú haces, a ver, no sé, o sea, si ahorita dices, voy a hacer una encuesta, ¿quién es más conocida? ¿Niurka o qué sé yo? Alguien que sea una primera actriz, ¿no? Y a lo mejor más conocida es Niurka. Pero eso no quiere decir que sea, y no estoy diciendo nada malo en contra de Niurka, pero no estoy diciendo que a lo mejor sea la persona adecuada para llevar ese momento histórico de lo que sea. A mí me ha llamado mucho la atención porque López Obrador desde hace mucho tiempo dice que primero la justicia y luego la ley. ¿Qué es más importante, la justicia o la ley? Entonces, en este caso, ¿qué es más importante? ¿La justicia o el que efectivamente la ley, ante la ley ese delito haya prescrito? A mí qué me importa si prescribió o no prescribió. ¿La violó o no la violó? Ese es todo el tema, ¿no? Totalmente. Y aquí, ante la duda, volvemos al asunto. Pues hay muchas otras alternativas que están ahí y que están levantando también la mano, pero pareciera que nadie las está volteando a ver. Y tú lo que dices ahorita de popularidad, bueno, pues ahí tienes el caso de Nuevo León. Samuel García probablemente sea de las personas que ahorita se escucha más en redes sociales, fosfo, y los suelditos de 40, 50 mil pesos, pero eso no lo faculta para ser una persona que pueda gobernar pues, un estado tan complejo como es Nuevo León, uno de los lugares con mayor riqueza económica que hay en este país. La popularidad no necesariamente se traduce en eficiencia a la hora de trabajar. Ahora, Pita, una pregunta más. Estamos viendo en este momento la caída del presidente López Obrador, es decir, este es el Ayotzinapa de López Obrador de aquí al cierre de su sexenio, o todavía va a seguir teniendo esa fuerza, ese 60% de aprobación que hasta ahorita las encuestas marcan que lo sigue manteniendo. Ay, bueno, pues el tema de las encuestas es un tema muy interesante que es analizado por muchas personas porque pues a muchos les brinca, ¿no? O sea, caramba, el 60%, tanto así como el 60%, no creo que sea la Ayotzinapa de López Obrador. Creo que sí hay mucha gente que lo quiere.
efectivamente. Eso no quiere decir que esa misma gente quiera a Morena o a los candidatos de Morena. Está el tema de las vacunas, que va a jugar súper importante en este momento, porque ahí están los videos, ¿no? O sea, no estamos inventando, ahí están los videos donde llega la gente diciendo, hola, soy un servidor de la nación y vengo a decirle que su vacuna, y no lo olvide, fue Morena. Están las mismas campañas de Morena que dicen, Morena trajo las vacunas, la 4T trajo las vacunas, las hubiera traído cualquier presidente, ¿no? O sea, del partido que fuera. Yo no le quiero quitar a él las cosas buenas que ha hecho, no sé, debe de haber muchas, pero es que quiero ser muy cuidadosa con las palabras, porque luego de verdad es que te caen los bots encima y qué flojera estar bloqueando cuentas. Oye, pero te entiendo perfecto, batalla uno para encontrar esas cosas buenas, ¿no? De verdad batalla uno. Yo veo que hay mucha gente que está muy contenta, o sea, por ejemplo, mucha gente que sale feliz, especialmente, obviamente, los adultos mayores. ¿Por qué? Porque de su vida depende de estar vacunados o no. O sea, la vacuna tiene un nombre y se llama esperanza, punto. Hay mucha gente que lo quiere, hay mucha gente que sigue confiando en él específicamente. Tengo amigos a los que les he preguntado, o sea, gente que sé que votó por Morena en las elecciones pasadas, ¿sigues pensando en votar por ellos? Y la contestación es, pues es que todos son iguales. Y yo, a ver, espérame, ¿de qué estamos hablando? Pues sí, mira, o sea, de todas maneras, los otros robaban, estos también, los otros hacían las cosas mal, pues estos también. O sea, ya hay una especie como de, pues ya lo que pase. Desesperanza. Hablando de lo contrario de lo que mencionabas con las vacunas. Sí, están pasando cosas muy raras, pero están pasando cosas muy raras también en el interior de nosotros, las personas. Claro, totalmente. Y yo creo que aquí, al final, y bien lo señalaste, las encuestas brincan un poco. Apenas el día de ayer se publicaron unas encuestas de hasta el momento que ya empezaron las campañas en varios de los estados de la República, y no en todos gana Morena. De hecho, bueno, Querétaro está cantadísimo que es del PAN, es difícil que pueda ganar otro partido, pero sorprende, por ejemplo, que varias encuestas, todavía antes de iniciar las campañas, a Clara Luz Flores en Nuevo León la ponían como puntero, y ahorita resulta con que Adrián de la Garza, el candidato del PRI, con alianza con el PAN, pues no, perdón, con el PRD, no es para nada descartable. De hecho, está a un puntito arriba de Clara Luz Flores hasta ahorita. Y por ahí vemos otros casos. Alfonso Durazo tampoco está tan fuerte en el estado de Sonora como podríamos pensar. O sea, de repente también estamos empezando a ver que hay, ahora sí, como dice el presidente, hay otros datos. No necesariamente son las encuestas oficiales las únicas a las que tenemos que ver. Hay que ver estado por estado. Sí, totalmente, pero también hay algo que le han estado diciendo a la población constantemente, y es que si votan por otro partido, los otros partidos le quieren quitar a los viejitos su pensión. Y eso sí duele, ¿sabes? O sea, porque, porque lo que uno más quiere son a sus hijos y a sus padres, ¿no? Entonces, si tú piensas que si por votar por otro ya le van a quitar el dinero a tu papá o a tu mamá, ¿no? O si esa señora o ese señor piensa que si por votar por otro me van a quitar mi dinero porque son malos y me quieren quitar mi dinero. Y lo que pasa es que está en este momento, la campaña de publicidad está nada más de un lado. O sea, la trae el presidente y Morena, y los demás no están pudiendo hacer nada aquí, que es increíble cómo todos están pasmados, no tienen con qué contestar. Resulta con que la mejor oposición ahorita son justamente las marchas feministas. Esa es la mejor oposición que hay ahorita. Pero están manipuladas, no lo olvides. Ah, sí, claro. Porque como somos tontas, no podemos tener entonces una acción que sea de verdad nuestra, como decir, estamos hartos de que nos estén abusando, estamos hartas de ser más pobres, estamos hartas de que nos quieran sobajar, estamos hartas de que ser las que tenemos que limpiar, quedarnos, etcétera. El presidente y Morena han tomado todos los frentes posibles.
O sea, ¿quién lucha contra la injusticia? Morena. ¿Quién lucha contra los desgraciados ladrones? Morena. ¿Quién lucha contra la corrupción? Morena. ¿Quién les da el dinero a los pobres? Morena. A los viejitos, Morena. A los jóvenes, Morena. Entonces, resulta que hagas lo que hagas o digas lo que hagas, vas a ser descalificado porque ya Morena tomó todos los asuntos que podrían ser buenos para la población. Está bien complicado, Quique. Aquí la pregunta concreta, Pita, ¿qué va a pasar? O sea, ¿cuál es tu predicción? ¿Vamos a sacar la bola de cristal y vamos a convertirnos en Madame Sassou? ¿Qué viene? ¿Morena ganará la mayoría de las gubernaturas y sobre todo, y lo más preocupante, ganará la mayoría de los congresos en estas próximas elecciones? ¿O todavía tenemos un poco de esperanza? Pues mira, lo que yo quisiera en mi corazón es que no se queden con la mayoría en los congresos. Es fundamental que haya contrapeso, que haya oye, no, espérame, ¿por qué te vas a gastar tanto en eso y le quitaste a las vacunas del sarampión, por ejemplo? O sea, el tema de las medicinas, que me parece que es fundamental. Yo recuerdo muy al principio de este gobierno, entrevistan al secretario de Salud y le dicen, señor secretario, no hay vacunas del sarampión. Ah, pero no importa, si pasan unos meses, no pasa nada. Oiga, pero si se supone que la campaña de vacunación tiene que ser exacta, pero no pasa nada. Pues no pasa nada que empezó a haber brotes de sarampión en el país, ¿ok? Luego, que si las medicinas para los niños con cáncer y que estaban llegando mal las soluciones estas que les tienen que poner y todo, porque además es un cóctel que son diferentes productos que se tienen que mezclar específicamente para cada paciente. No pasa nada. Pues sí pasó. Y luego, ¿de quién fue la culpa? Pues de los de antes, de los neoliberales. ¿Pero cómo? Si ya llevamos 2 años con este gobierno y todavía sigue siendo todo culpa del pasado y la gente se lo cree, Quique, se lo cree. Sí, totalmente, y bueno, pues al final la mula no era arisca también, ¿no? En algún punto, pues los creen capaces, ¿no? Y ahí es donde tiene el presidente y todo su equipo, pues una gran comunicación donde entienden muy bien las preocupaciones de la gente, y yo creo que ahí es de donde se están aprovechando. Yo siempre lo he dicho, y tú lo sabes, Pita, he dicho que usaron todas las herramientas que el PRI construyó a lo largo de todos esos años y ahora las están usando en contra de ellos. Simplemente esa es la estrategia que están utilizando y que creo que evidentemente pues nos debe de involucrar y no solo de preocupar, de ocupar en las próximas elecciones. Pita, claro. Antes de despedirte y antes de agradecer... Espera, porque nos quedó un tema pendiente nada más que tenía que ver con las encuestadoras. Obviamente yo no soy nadie para poner en tela de juicio la veracidad de las encuestas, pero hay otros que sí. Y hay otros que dicen, no pueden ser, o sea, estos números que están presentando las no pueden ser, no son normales, hay muchos que creen que están amañadas las encuestas. Entonces, digo, pues habría que ver la suma de todas las encuestadoras y si son todas las encuestadoras las que tienen ciertos números, ¿no? A final de cuentas, lo que creo es que aunque falta muy poquito tiempo y parece estar muy cantado el triunfo de Morena, siempre puede haber algo que pase de último momento, siempre. Y la otra es que creo que también puede pasar un poquito lo que sucedía antes. Si tú te atreves hoy públicamente en una reunión o algo a decir algo en contra del presidente o en contra de Morena, no va a faltar quien te brinque y se te ponga agresivo y te empiecen a pelear. Con tal de evitarse eso, muchas personas están callándose la boca, como hacían antes, ¿no? Como te decían, tú toma todo, que te traen vacuna, tómala, que te traen una despensa, tómala. A la hora del voto, vota por quien quieras. Entonces, no sabemos. Creo que esto todavía está nebuloso. Totalmente, el fenómeno de la inhibición, que lo hemos visto en todas las elecciones, incluso en la parte
del 2012 que me tocó a mí un poco este ejercicio de observación electoral desde el punto de vista digital, la gente ya por simplemente ahorrarse broncas, tú misma lo acabas de decir hace unos minutos, ya no decir mucho acerca de una crítica al presidente, porque te empiezan a caer los bots. Eso no quiere decir que no pensemos que lo están haciendo muy mal, simplemente te quedas calladito, no dices nada, pero ahí sigue la acción y sigue el pensamiento. Y yo creo y espero que muchas de las personas que votaron por Morena en 2018 ya estén en ese plano, no de, pues es que los demás robaban igual, entonces pues da un poco igual, sino de por lo menos, ok, digo, es tristísimo pensar así, pero ni modo, nos ha orillado esta situación. Los otros robaban igual, pero por lo menos había medicinas, pero por lo menos teníamos un aeropuerto, que por cierto se hubiera inaugurado el pasado mes de octubre, por lo menos teníamos una estrategia integral de vacunación. Entonces, creo que ahorita falla, o sea, no solo no se tiene lo que funcionaba antes, sino tampoco se tiene lo nuevo. Entonces, estamos ahí como me pasa un poco con este señor presidente, lo que me pasaba con mi papá. Claro, mi papá ahorita se está retorciendo porque mi papá era súper anti-AMLO, ¿ok? Súper anti-AMLO, y de verdad él estaría muy mal con todo lo que está pasando ahorita, pero papá, ¿puedo ir a una fiesta el próximo viernes? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Papá, pero ¿por qué no? O sea, dame una razón, ¿por qué no? O sea, y de ahí no lo sacaba, ¿sabes? Y eso yo me acuerdo que me ponía muy mal, y es mucho lo que hace el presidente, o sea, no, ¿por qué? Porque no, porque todos son ladrones, porque todos son malos, porque todos son neoliberales, y no te da como una razón real. Ves las mañaneras y ves a los periodistas, a los verdaderos periodistas o reporteras, que se desesperan porque no les contesta lo que le están preguntando, porque dice, yo tengo otros datos, o porque dice, no estoy de acuerdo y y ya no hay forma de tener un intercambio real de información y te tienes que quedar con lo que él dijo y tan. La verdad universal, la verdad incuestionable, la verdad de un solo hombre, que pensábamos que ya habíamos desterrado esos tiempos, ¿verdad? Pero pues parece que regresaron y más fuertes. Así es, totalmente, Quique. ¿Qué hacemos? Oye, Pita, hablando de incoherencias, antes de despedirnos, una nota que Joaquín López Dóriga publicó en su cuenta de Twitter justo cuando estábamos comenzando el programa. Yo comencé el programa, no sé si lo alcanzaste a escuchar, mencionando o preguntando, ¿dónde está Hugo López-Gatell? Porque no lo hemos visto, porque hace 2 semanas que no sabemos nada de él, no se dice ni pío de Hugo López-Gatell. ¿Y qué tal? Exactamente hace 48, cuando empezamos. Tengo información. Ajá. ¿Qué dijo López Dóriga? Cito tal cual el tuit. Captan a López-Gatell en la Condesa. Tú, por cierto, que por ahí vives. Captan a López-Gatell en la Condesa. Pese a dar positivo a nueva prueba de COVID-19, reapareció en la conferencia de las 7 de la noche, pero de forma virtual porque tiene una carga viral suficientemente alta para ser contagioso. Y hay una fotografía de él sin cubrebocas en la Condesa. La muestro ante los ojos, ante la cámara. Ahí está. Esa fotografía, exacto, cuando el señor declara abiertamente en su conferencia de las 7 de la noche que tiene carga viral para ser suficientemente contagioso. Hablando de incoherencias, ¿no, Pita? Pues mira, fíjate que casualmente... ¿Te lo encontraste? No me lo encontré, pero sé perfectamente dónde está. Está en el Parque México. Y sí, efectivamente está noviando y sin cubrebocas. Pues no, fíjate que de muy buena fuente me han dicho que lo que pasa es que lo tienen medio castigado. Pero ¿por qué es que ha sido sumamente eficiente? Porque estaba muy Mira. Estaba muy en estrellita, y entonces más bien fue como de, ¿te pones a vacunar o te pones a vacunar? Y entonces que fue como un bajón. Sí, porque yo justamente también pregunto, digo, oye, debe de estar muy mal donde ha pasado tanto tiempo y no lo vemos, ¿no? Está un poco castigado. Pero a ver, en tu opinión, ¿sí tuvo COVID? Yo sé de buenas fuentes que el señor sí estuvo en el hospital de Centro Banamex, o sea, sí estuvo ahí internado,
pero bueno, pues naturalmente ahorita seguro ya pasó la enfermedad, por eso el señor está saliendo sin cubrebocas, porque además se siente confiado de que ya no contagia, ahora sí ya no es una fuerza de contagio, pero pues es altamente probable que sí le haya dado COVID en su momento y que simplemente ahorita es, pues ya quédate en tu casa unos cuantos días, semanas o meses más, ¿no? Yo creo que él ya le estaba cayendo muy mal a mucha gente. Él, es que cuando él recién se da a la luz, digamos, ¿no? Recuerdo claramente aquella conferencia donde dijo, la pandemia va a llegar a México sí o sí, así lo dijo con esas palabras, sí o sí, va a llegar, punto. A partir de ese momento como que empezó a tomar mucha notoriedad y yo me acuerdo que mi mamá y mi hermana eran de las que le decían San Hugo, ¿no? Y lo veía y decía, ay, es que tan guapo y no sé qué. Yo también lo veía y decía, qué bonita imagen, qué bonito habla, qué bueno es comunicando, ¿no? Pero a partir del contagio moral, ¿no? De la fuerza de contagio moral, que es donde por lo menos a mí y a muchísimas otras personas se nos cayó, pero por completo, empezó a estar muy sobrado y muy soberbio. Sus contestaciones ya eran muy groseras. Ya cuando empezaba a enredarte con todas estas palabras, ¿no? Se empezó a volver una persona fea, grosera, desagradable. Y sí, ya muy en Star, muy, muy en Star. Y creo que tú lo extrañas. O sea, neta, ¿sientes que hace falta su presencia? No, no, la verdad es que no, no lo he extrañado y creo que no lo vamos a extrañar. Al final, pues ese zar de la pandemia, pues demostró que es mucho más político que médico, ¿no? Es totalmente cierto, pero también hay otra cosa que es muy fácil marearse, que la fama y el poder son muy difíciles de manejar Que y le llegó de la noche a la mañana. claro, es que generalmente para poder manejar bien el poder y la fama, tienes que haber estado mucho tiempo viviéndolo, aunque sea desde atrás o desde abajo, y viendo cómo lo manejaban otras personas, para que cuando te llegara a ti supieras qué hacer en ese momento. A este hombre le vino toda la fama y todo el poder de un momento a otro. El más guapo, el mejor, el más poderoso, el non plus ultra, pues el non plus ultra, nadie lo extraña, No, nadie. Esa es no. la verdad. Y bueno, pues creo que la acabó se fue justamente sus vacaciones en diciembre, en la playa, nuevamente sin cubrebocas, cuando le pidió 2 días antes a las personas no salgan de vacaciones. Y por su inconsistencia en el speech, porque después como que hubo un día en el que se arrepintió y dijo, es que sí, tengo que decirlo del cubrebocas y vamos a cambiar la estrategia. Sale, se pone el cubrebocas, recomienda el cubrebocas, todo el mundo lo ve con cubrebocas y me parece que alguien le llamó la atención o que le dijeron que no era apropiado o que no le había gustado al presidente o algo así, porque al martes siguiente ya otra vez desaparece el cubrebocas. En fin, que el tema del cubrebocas, ese específicamente, él lo manejó muy mal. Él. O sea, Sí. el presidente ni se diga, pero pues el presidente no es médico. Pero él, Hugo López Gatell, lo manejó pésimamente mal. Totalmente, totalmente porque convirtieron el cubrebocas en un símbolo político y no en una medida de salud. Pues claro, o sea, pero ¿en qué cabeza cabe? O sea, yo estoy de acuerdo en que digan, no es obligatorio, no vamos a meter a nadie a la cárcel, no le van a caer los gendarmes encima porque no traen cubrebocas. Eso está bien, sobre todo en un país donde hay tanta gente, no sé si te ha tocado ver a algún indigente o alguna gente muy pobre que llega a traer un cubrebocas roto o colgando acá, ¿qué le vas a decir? ¿Qué vas a decir? Póngase bien el cubrebocas. ¿Qué le vas a decir, por Dios santo, no? Pero, pero que sí debieron de haber hecho un llamado a usarlo. Y no el que cada vez que se volvía a mencionar, o sea, lo decía la Organización Mundial de la Salud, lo decían los médicos más destacados del mundo, y él
siempre terminaba diciendo, bueno, pero recuerden que causa una falsa impresión de seguridad y sirve para lo que sirve y para lo que no, desgraciadamente no sirve. Él específicamente, sin lugar a dudas, se trata de un gran comunicador que no pudo sostener su buena comunicación una vez que el mal humor o la impaciencia se apoderaban de él, se convertía en un monstruito. Y ese monstruito hizo que, por ejemplo, mi mamá ahora le dice ex Sanugo. Mira, vemos otros que le decimos un tal Hugo, pero bueno, así las cosas, mi querida Pita. Oye, muchas gracias por haber estado aquí en Fuera de Contexto. Un honor y un gusto que se repita, por favor, porque además estuvo riquísima la charla, estuvo padrísima y más con un tema que te apasiona y que te encanta, como es este tema del feminismo. Gracias, Pita, de verdad, por haber estado aquí. No, hombre, al contrario, Quique, muchísimas gracias. Un beso para todos ustedes y pues bueno, sigamos. Digo, cada quien en lo que tenga que estar. Los que, cuando digo sigamos, es a lo que sigue. Y lo que sigue son las elecciones que nos tienen que importar mucho. O sea, obviamente lo más importante en este momento son las vacunas, que nuestros papás queden vacunados y luego nosotros, ¿no? Y ya, que se pueda recuperar un poco de la vida normal. Pero hablando específicamente en el tema de elecciones, lo que sigue son las elecciones. Los que estén muy convencidos de Morena, pues que voten por Morena. Los que no, pues que no. Pero de una u de otra manera, creo que específicamente en el tema de diputados y senadores, tenemos que entender que una sola persona o un solo partido, llámese PRI, PAN, PRD, Morena, Verde, lo que me digas, no puede tener el 100% o el 80% o el 60 y tantos por ciento, o sea, no puede tener la mayoría y tomar las decisiones conforme a ellos y a lo que ellos quieren. Tiene que haber a la fuerza una discusión. Oye, no, esto no está bien, no, sí está bien, ¿por qué no está bien? Porque sí, llamemos entonces a los expertos y que se hagan verdaderos paneles. Y no que ahora, o sea, desde hace 2 años todo es, porque lo dice mi dedito, ¡pum! Todo. Eso no está bien. Dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y esto ya lo vivimos, ya sabemos lo que pasa cuando todo el poder recae en un solo hombre, pero también tristemente tenemos que decir que muchos de los votantes para este año no vivieron esas épocas, Pita. Las personas de menos de 30 años no saben de lo que les estamos hablando, no saben de esas viejas épocas de cuando el poder recaía en el presidente de la República. Y ese es el problema. Al no conocer nuestra historia, lo que vamos a terminar haciendo es repitiéndola. Bueno, y ya para terminar, estás mencionando un grupo de población súper importante, las personas de menos de 30 años, y yo quisiera concentrarme específicamente en las de alrededor de 21, 22 años que acaban de votar y muchos de ellos estaban así de, y claro, que se acabe el PRI, que se acabe el PAN, que se acabe la derecha, vámonos con la izquierda y vamos por Morena. Y esos mismos son los que ahorita están así de, esto no es lo que queríamos, esto no es lo que pensábamos, y especialmente las mujeres. Las mujeres jóvenes feministas, ellas no van a votar por Morena, eso tenlo 100%, porque ellas están realmente muy enojadas, pero tampoco van a votar por los otros partidos. ¿Por quién van a votar o qué va a pasar con ese voto? Menudo problema. Probablemente aquí más bien tenemos que fijarnos en el candidato y no en el partido. Pues sí, totalmente. Pero va a estar difícil porque también son un montón de candidatos y como ahora es que ahora unos vienen por 3 partidos, otros vienen por 2 partidos y si votas por un partido y entonces también estás votando por el otro partido, es un desmadre, la verdad. Se acabaron las ideologías. Así es, pero pues bueno, nosotros vamos duro y derecho en este gancho a la izquierda. Muchas gracias, mi querida Pita, pues gracias a ti y gracias a todos ustedes por vernos una emisión más de Fuera de Contexto. Nos vemos el próximo miércoles con otro tema y otra entrevista para analizar un tema de coyuntura nacional. Cuídense mucho, descansen, chao.